Buenas a todos, hoy está otro nuevo capítulo de Princesa de Mandalor. Espero que les guste, comencemos. Códice de Plata B2, de Silver Codex volumen 2. Sí, este es el verdadero White Silver, puedes saberlo porque no voy a salir de mi escondite para casarme. Aunque te pediría que, si estás leyendo esto, tengas en cuenta que existen falsificaciones y que uses tu cerebro para determinar si esto es real para ti mismo, y no simplemente seguir la corriente como lo hacen esos quien pensó que el último volumen era real. Ha pasado un año desde que hice mi aparición en público, sin duda tenéis muchas preguntas. Intentaré responder esas preguntas, pero primero tengo que escribir sobre lo que está sucediendo en la galaxia. Porque Mandalore solo puede prosperar si tenemos una idea realista de lo que está sucediendo fuera de nuestro sector y lo que eso significará para el estilo de vida mandaloriano. La guerra se acerca, podría ser el año que viene, podría ser el año siguiente, podría ser mañana. No sé exactamente cuándo esta guerra surgirá en la galaxia, pero está por llegar. Los del borde exterior están hartos de los del núcleo, y aunque estamos en el borde exterior en muchos mapas, estamos justo en medio de dos facciones en guerra. Y creo que todos sabemos lo que sucede cuando estás en medio de una pelea en un bar. No tengo ninguna duda de que nuestra legítima líder, la duquesa, intentará imponer nuestra neutralidad en el conflicto que se avecina. Esta es la elección correcta. La guerra va a ser terrible para la galaxia. Ya hemos tenido suficientes guerras últimamente. Necesitamos reconstruir y esta es una gran oportunidad para que prosperemos, pero llegaremos a eso en un momento. Mientras intentamos reconstruir, hay facciones que intentarán arrastrarnos a la guerra. Lo más probable es que la República quiera poder utilizar el sector Mandalore como área de preparación para avanzar hacia el borde exterior. Esto no nos conviene, ya que los separatistas de la otra borde nos considerarán combatientes enemigos. Si eso sucede, nos veremos obligados a librar una guerra en la que pocos de nosotros podemos reclamar algún interés. No podemos permitir que la República coloque soldados o materiales de guerra en el sector mandaloriano. Lo más probable es que los separatistas empiecen a financiar grupos para provocar el caos dentro de nuestro propio sector, tal vez ya lo hayan hecho con gente como Her. Para derrocar a la duquesa o causar suficiente conflicto como para traer a la República, haciendo de nuestro sector una zona de guerra de cualquier manera. Ninguna situación es buena para Mandalore, por lo que ninguna de las dos situaciones debe suceder. Debemos resistir todos los intentos de arrastrarnos a la guerra y tal vez incluso resistir violentamente contra ambos bandos si nos viésemos obligados a hacerlo. La duquesa ya ha permitido la creación de una fuerza de autodefensa en Mandalore, ya hay docenas de organizaciones similares en todos los planetas mandalorianos, desde los oficiales protectores de Concord Dawn hasta los Rangers de Gargón. Estas organizaciones necesitan unir y estandarizar sus operaciones para poder trabajar entre sí. En caso de que una de las facciones invada nuestros sistemas, intentando arrastrarnos a la guerra. Juntos enfrentamos una época de crisis, una época de la que debemos alejarnos por el bien de nuestro pueblo. La patrulla mandaloriana es importante para esto, no solo tendremos posibilidades desconocidas de invasores de la República o del borde exterior, no tengo ninguna duda de que las organizaciones criminales y privadas se aprovecharán de la crisis que se avecina. Forajidos deshonrosos que intentarán aprovechar la oportunidad de que la República esté ocupada con la guerra para establecer existencias en cualquier planeta que consideren fácil de tomar. Es por eso que deberíamos votar más que nunca para que nuestros líderes financien la patrulla mandaloriana. Necesitamos mantener la seguridad del sector, pero para ello necesitamos tener una flota capaz de afrontar situaciones lo más rápido posible. Debemos demostrarle a la galaxia que no seremos presa fácil. Que viviremos en paz si se nos acerca en paz, pero que resistiremos y morderemos con una ferocidad inigualable cuando nos amenacen. Una refutación de Her. No me molestaré en perder el tiempo repasando cada una de las insípidas palabras de las tontas divagaciones del falso plata. Preferiría centrar mis esfuerzos en discutir el núcleo de su ideología, la asociación público-privada. Un principio fundamental del Códice de Plata es la separación de poderes. De hecho, los poderes que tiene Mandalor son específicos y no lo abarcan todo, el razonamiento para esto es doble.
En primer lugar, no es práctico para Mandalor ejercer control sobre todos los aspectos de la sociedad mandaloriana, es ineficaz, innecesario y solo conducirá a un Mandalore más débil. La segunda razón es moral, el Mandalor no debería tener derecho a controlar todos los aspectos de la vida mandaloriana, nadie debería tenerlo. Solo hay una persona que sabe lo que es mejor para ti, y esa persona eres tú. Cualquier autoridad otorgada a instituciones públicas o privadas, o culturales como jefes de clanes, debe considerarse cuidadosamente para garantizar que no se abuse de usted ni se restrinja innecesariamente. El pueblo mandaloriano no necesita que lo mimen ni le den órdenes como si fueran droides. La unión incestuosa de lo público y lo privado conduce a la ineficiencia y el monopolio de ambas partes. Las organizaciones privadas serán apuntaladas por el gobierno más allá de toda razón y surgirán leyes que expulsarán a otras entidades privadas. En esta sección hablaré de las creencias erróneas de Gerre sobre cómo debería funcionar una economía, aunque también abordaré a Tor Vizsla. Sé que parece inadecuado atacar a los muertos, pero parece que alguien todavía está produciendo y actualizando una variante de su manifiesto, el manifiesto de la Guardia de la Muerte, y distribuyéndolo por todo el sector. Específicamente su sociedad perfecta, su creencia de que los guerreros deberían gobernar y extorsionar a los artesanos, fabricantes y trabajadores como si fueran vasallos y sirvientes. Esta mentalidad está plagada de problemas, ya que su abuso como tal podría fácilmente crear un sistema de castas. Una situación en la que una persona no tiene control sobre el papel que desempeñará en nuestra sociedad y se lo dictará por consecuencia de su nacimiento. Algo que ha estado en tendencia a la baja desde Mandalore de Ultimate. El mejor guerrero podría nacer de un artesano y un pintor, mientras que el mejor artista podría ser producto de guerreros. Una sociedad perfecta no es inevitable, lo que obtendríamos son sistemas de castas y personas restringidas para convertirse en mandalorianos adecuados de una forma u otra. Si tomas a aquellos de nosotros que no vamos al campo de batalla y los conviertes en nada más que esclavos para continuar la producción para esa batalla, ya habrás esclavizado a todos los mandalorianos y nuestra sociedad se desmoronará. Quitarle a una persona la capacidad de elegir, si quisiera, convertirse en un guerrero o si seguiría siendo un humilde trabajador, como lo diría este documento, le quita la libertad económica a un mandaloriano. Y sin libertad económica, no veríamos a personas como Mandalore de Binder o Mandalore de Amerborn llegar a los puestos que obtuvieron. Binder habría seguido siendo un fabricante de alfombras y Amerborn habría seguido siendo un trabajador en la sociedad perfecta que Tor Vizsla quería y, sin embargo, este documento al que he tenido acceso utiliza sus nombres como si fueran ejemplos a seguir. Por supuesto que eso está en la sección de reclutamiento, no. Si eso no demuestra que alguien ha estado embelleciendo su manifiesto para el consumo de los consumidores, nada más lo hará. Principios generales de la guerra. Primero debo enfatizar nuevamente esta verdad. La guerra es una fuerza que consume vidas y recursos, y no apruebo la conquista imperiosa ni la cruzada sangrienta. Sin embargo, si queremos vivir en paz debemos seguir siendo dueños de la guerra. Llevaremos nuestras armaduras y nuestras armas con orgullo para que las potencias hostiles sepan hablar con nosotros en voz baja y con respeto. El Códex pretende proporcionar principios, no reglas, y mediante la formación, desarrollar el hábito de aplicar estos principios de forma lógica, correcta y rápida a cada situación que pueda surgir. El conflicto es natural y la guerra es indeseable, por lo que debemos tratar de competir con la galaxia en general y poner fin a las guerras de manera rápida y decisiva lo mejor que podamos. La guerra es más un arte que una ciencia. Sin embargo, ha habido innumerables grandes mentes encargadas de la laboriosa tarea de comprender y conducir la guerra en su forma más efectiva posible. Sin embargo, la guerra en sí sigue siendo distinta, nunca sabremos qué tipos de guerra nos esperan y si la sabiduría del pasado podría aplicarse claramente a ella. Pero hay aspectos de la guerra que podríamos dominar. Elementos de conflicto que una vez controlados, cuidadosamente nos llevarán a la victoria. Los principios fundamentales de la guerra informarán todos los demás principios. Una vez comprendidos estos principios, un comandante puede ampliarlos a un conjunto de principios más centrados que se adapten al conflicto al que se enfrenta el comandante. Para simplificar, los principios fundamentales más importantes para conducir una guerra son:
Objetivo. Un objetivo único e inequívoco es la piedra angular del éxito de las operaciones militares. La selección y el mantenimiento del objetivo se consideran el principio rector de la guerra. Logística. Descubra cómo podemos obtener una preponderancia de fuerzas y ventajas materiales en un punto decisivo. Moral. Para calcular los factores de moral. La moral es un estado mental positivo derivado de un liderazgo político y militar inspirado, un sentido compartido de propósito y valores, bienestar, percepciones de valor y cohesión grupal. Coordinación. Aprovechar al máximo los medios a nuestro alcance. Esto implicará la explotación juiciosa de la mano de obra, el material y el tiempo en relación con el logro de los objetivos, al tiempo que se comprende la necesidad de cambiar fácilmente para afrontar nuevas circunstancias. Esto comprende agilidad, capacidad de respuesta, resiliencia, agudeza y adaptabilidad. Realidad. Nunca faltar objetividad y claridad. El requisito de conocer las capacidades de tu propia fuerza y las fuerzas de tu enemigo, de nunca permitirte abrazar una fantasía o aceptar dentro de ti algo que no es cierto. Este principio también exige el requisito absoluto de recopilación de inteligencia y reconocimiento para reforzar los supuestos razonables del espacio de batalla más amplio. Iniciativa. Utilizar la sorpresa, la decisión y la agresividad para esforzarse continuamente por lograr y retener la iniciativa. Atacar o amenazar con atacar a todas y cada una de las fuerzas enemigas que tenemos la capacidad de paralizar la capacidad operativa del enemigo. Mantener continuamente la presión sobre todos los aspectos de las fuerzas enemigas que están dentro de nuestra capacidad para atacar con fuerzas altamente móviles que puedan retirarse efectivamente de objetivos difíciles que serían demasiado costosos para continuar presionando mientras avanzamos contra objetivos blandos que ofrecen oportunidades tácticas o estratégicas. Ventaja. Al atacar, si encuentras a Beskar, date la vuelta, si encuentras carne, sigue adelante. Principios generales de la defensa. La defensa es el principio más vital para la continuidad de cualquier civilización y es el aspecto más importante de cualquier fuerza armada. De hecho, la preservación de nuestras fuerzas armadas y de nuestro pueblo es mucho más vital que la destrucción de las fuerzas enemigas en cualquier situación. Por supuesto, hay ocasiones en que la destrucción de las fuerzas enemigas es el medio más viable para defender las nuestras, aunque esa es la excepción y no la regla. El propósito de la guerra no es morir honorablemente por nuestra causa, sino hacer que el otro bando muera por la suya. El primer principio de defensa es la cobertura. Este es el uso del entorno para oscurecer nuestras propias fuerzas de modo que los ataques enemigos se vuelvan ineficaces. Dado que siempre estamos abiertos al ataque, incluso cuando nosotros mismos estamos atacando, debemos estar en todo momento en alerta y, por lo tanto, colocar nuestras fuerzas a cubierto tanto como sea posible. El segundo principio de defensa es la armadura. Se trata del uso de defensas fabricadas o diseñadas para nuestras fuerzas armadas o poblaciones civiles. Por más vital que sea la armadura de nuestra gente para un solo mandaloriano, dicha armadura también sirve como protección para nuestras fuerzas en general y, por lo tanto, podemos extrapolar el uso de equipo defensivo similar para nuestra gente en su conjunto. El establecimiento y mantenimiento de escudos urbanos o planetarios, fortificaciones, movimientos de tierra, instalaciones de defensa orbital, ejércitos y armadas deben considerarse el Beskar-Gam del pueblo mandaloriano. El tercer principio de defensa es la ofuscación. Este es el esfuerzo por confundir la inteligencia o el reconocimiento del enemigo en un esfuerzo por hacer que los ataques enemigos sean ineficaces contra nuestras fuerzas armadas. El uso de hologramas, fortificaciones fantasma, despliegues y barcos señuelo, así como la cuidadosa clasificación de toda nuestra capacidad militar, es vital para la defensa de Mandalore. El cuarto principio de defensa son las reservas. Se trata de la coordinación y dispersión de todas las fuerzas y activos no desplegados actualmente para cumplir un objetivo. No existe una gran batalla final y, por lo tanto, nunca es razonable desplegar todos los activos y soldados en un solo objetivo. Manteniendo un núcleo de reservas podemos hacer frente a cualquier ataque enemigo inesperado donde quiera que surja. Solo con los soldados de reserva y los recursos que quedan a nuestra disposición después de iniciar una batalla podemos cambiar el rumbo de dicha batalla.
El quinto principio de defensa es la profundidad. Este es el principio que busca explotar la debilidad del ataque. Todas las ofensivas tienden a perder impulso con el tiempo. A medida que las fuerzas ofensivas avancen incluso en áreas ligeramente defendidas, estirarán la capacidad logística y se verán obligadas a dispersar las fuerzas que tienen disponibles en un espacio más grande. Es bajo este principio que no debemos preocuparnos demasiado por la extensión de nuestro frente, ni debemos exigir que se derrame sangre por todas y cada una de las incursiones en nuestro territorio. El principio de profundidad exige ceder áreas ligeramente defendidas para permitir un contraataque posterior contra formaciones enemigas dispersas de tal manera que permita el cerco o la retirada de las fuerzas enemigas, confundiendo así al enemigo cualquier ganancia real en la ofensiva que ha emprendido. El sexto principio de defensa es el compromiso. Este es el principio de no permanecer nunca completamente pasivo, sino atacar al enemigo incluso cuando nos está atacando gastando el mínimo posible de vidas, municiones o equipos. Es a partir de estos ataques que se puede entender la mayor comprensión de la disposición y condición de nuestros enemigos. Si uno de estos continuos ataques de sondeo resulta eficaz, se pueden desplegar reservas para convertirlo de un enfrentamiento general en una ofensiva estratégica. Atraer fuerzas y recursos enemigos a este lugar a expensas de otros frentes. Principios generales de la ofensiva. Es un hecho con el que debemos contender. A menudo el mejor medio de defensa es destruir a nuestro enemigo. Aún así, debemos tener cuidado al contemplar la posibilidad de emprender una ofensiva. Las ofensivas son los elementos más frágiles de la guerra y los más costosos. Llevar a cabo una ofensiva estratégica es desperdiciar las vidas de muchos mandalorianos. Hacerlo tontamente es traición. El primer principio del delito es objetivo. Elija un objetivo razonable para la ofensiva. Grandes acciones militares radicales que lograrán la victoria final parecen geniales en el papel, pero en realidad, llevar a tu ejército más allá de sus capacidades solo resultará en que tus fuerzas sean aisladas y divididas en pedazos más pequeños hasta que sean destruidas. Cualquier objetivo que persigas no solo debe estar dentro de tu capacidad de lograrlo, sino también de asegurar sus flancos para evitar que ese objetivo sea tu última resistencia. El segundo principio del delito es la sorpresa. Ataca donde el enemigo no espera. Si puedes hacer que tus enemigos piensen que estás atacando en otro lugar, debilitarán otras ubicaciones para fortalecer esa zona amenazada. Esto te dará dos ventajas. No solo es posible que el enemigo se sorprenda por tu ataque inesperado en una ubicación más vulnerable, lo que te dará la ventaja de la iniciativa en esta área, que puede valer su peso en mano de obra, sino que también puede dejar a tu enemigo en una situación difícil. Posición desventajosa que le dará más oportunidades de explotar. El tercer principio del delito es la oportunidad. Cuando ocurre una ofensiva, lo más probable es que la fuerza desplegada esté fuera de comunicación directa con la estructura de mando. Por lo tanto, los oficiales deben aprovechar las oportunidades que identifiquen y que puedan ayudar al espíritu de la operación rápidamente sin comprometer la capacidad operativa de las fuerzas aliadas. Buscar una oportunidad más allá de tus capacidades solo creará una oportunidad para tu enemigo. El cuarto principio del delito es el detalle. El detalle es la logística, las tácticas y la estrategia de llevar una fuerza más grande contra pequeñas unidades enemigas en secuencia en lugar de enfrentarse a toda la fuerza enemiga a la vez. Enviar a tu ejército galanteando detrás de una fuerza más pequeña solo abre oportunidades para el enemigo. Es mejor tener precaución cuando no tenemos mano de obra de sobra. El quinto principio del delito es el cerco. El cerco es la estrategia de atacar una fuerza o fortificación enemiga desde múltiples ángulos y el acto de aislar elementos de las fuerzas enemigas de su red logística o red de comunicaciones. Del mismo modo que encuentras oportunidades que te permitan tomar tierra sin estar rodeado, si encuentras una oportunidad de tomar tierra y rodear al enemigo, esto crea un problema para el enemigo. Necesitarán liberar a sus tropas, lo que atraerá fuerzas a esa zona y generará grandes oportunidades en otras posiciones de la línea. Mantener encerrada en una posición a una unidad enemiga que ha sido rodeada y alejarla de la ayuda puede resultar en que simplemente se rinda y hacer que cualquier conflicto adicional sea innecesario. El sexto principio del delito es la privación.
La privación es el enfoque estratégico en eliminar del juego activos particulares o la capacidad de producir activos particulares del enemigo. Los grupos de asalto centrados en destruir las refinerías de gas de Tivana son un ejemplo del principio de privación a nivel estratégico. A nivel táctico, impedir que el enemigo obtenga recursos para continuar la guerra, como alimentos y otras necesidades, puede debilitar a la fuerza enemiga durante un periodo prolongado y podría lograrse mediante la destrucción de las capacidades logísticas. Por supuesto, si alguna vez llegáramos a esta fase, el enemigo tendría teóricamente un terreno elevado y podría desplegar recursos donde quisiera y, como tal, nuestros cazas probablemente no podrán volar. Pero hay una manera de evitar esto. Mandalore ha sido durante mucho tiempo un responsabilidad y mando. Para unificar nuestra estrategia defensiva no debemos limitarnos a fortificar puntos duros y defender nuestros mundos, debemos dominar todo nuestro sistema. Para hacerlo, debemos establecer una estructura de mando que pueda responder de manera cohesiva a cualquier amenaza que se presente a nuestro pueblo. Para hacerlo debemos codificar a través de la ley y establecer un precedente para los poderes y responsabilidades de nuestros más altos cargos de poder. El Mandalor, Duquesa Satine. Como comandante en jefe de nuestras Fuerzas Armadas colectivas, el Mandalor tiene una variedad de poderes y responsabilidades que están más específicamente relacionados con la conducción de la guerra. El Mandalor y el Consejo de Guerra que establezcan controlarán los siguientes elementos de guerra directamente o por medio de un apoderado confiable. Derecho a hacer la guerra o la paz, o instituir hostilidades que no lleguen a ser guerra. Despliegue y uso de fuerzas armadas fuera del sector mandaloriano. Mantenimiento de la armada mandaloriana. Uso de las fuerzas armadas dentro del sector mandaloriano para mantener la paz en apoyo de la policía o de otro modo en apoyo de las autoridades civiles. Controlar la organización y disposición de las fuerzas armadas. Requisición de barcos civiles mandalorianos en tiempos de urgente necesidad nacional. Puesta en servicio de oficiales en todas las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas pagan. Regulación del comercio con actores estatales enemigos. Mandalore tiene derecho, en tiempo de guerra, a apropiarse de la propiedad de una parte neutral que se encuentre dentro de la soberanía de Mandalore, cuando la necesidad lo requiera, con una compensación adecuada. Poderes en caso de una emergencia nacional grave, incluidos los de entrar en vigor, Gran Comandante del Consejo. El Mandalor nombrará a un miembro del Consejo de Guerra para que actúe como Gran Comandante. Esta persona ejecutará la voluntad del Mandalor y será responsable de conducir la campaña que le asigne el Mandalor. Esta persona también es la única responsable de señalar las debilidades o errores a la atención del Mandalor. Deben ser un confidente de confianza, un verdadero servidor del pueblo y de Mandalor, una persona de sabiduría y convicción que no trabajará para usurpar la posición de Mandalor. Primer ministro de Mandalore. El primer ministro no será elegido por los Mandalor sino por todos los mandalorianos, incluso los mandalorianos sin clan. Porque ellos serán los dueños del gobierno civil. Es el primer ministro quien propondrá la legislación y quien gestionará la burocracia del gobierno mandaloriano. Por supuesto, el Mandalor tendrá derecho a vetar todas y cada una de las actividades del primer ministro, pero deberá hacer todo lo posible para evitar utilizar dicho veto innecesariamente. Void Doctrine. Space es el terreno elevado definitivo, que ofrece la mayor capacidad para ofrecer reconocimiento de fuerzas en tierra, así como controlar el rendimiento logístico de cualquier fuerza armada. El control del espacio es absolutamente vital para que cualquier operación militar sea eficaz. Básicamente, el control del espacio simplemente requiere el despliegue de buques de guerra con números y capacidades superiores a los del enemigo dentro de una zona de operación particular. En la práctica esto es mucho más complicado. Los barcos son caros y cumplen funciones y deberes particulares. Los barcos polivalentes son incluso más caros y pueden no ser tan eficaces en una función determinada como las naves especializadas. De hecho, cuando se considera el espacio, si bien no se puede subestimar la calidad de los oficiales y tripulantes como vital, lo más importante es la fortaleza de nuestra economía e industria. Por lo tanto, es imperativo que examinemos la situación cuidadosamente y persigamos objetivos razonables que puedan lograrse con los recursos limitados que tenemos a nuestra disposición.
El sector mandaloriano acampa en muchos mundos, algunos apenas poblados y otros ni siquiera son mandalorianos. En muchos mundos, la inversión en una pequeña fuerza de combate y un barco de apoyo sería todo lo que se necesita para mantener a raya la amenaza siempre presente de la piratería. Estas fuerzas también podrían incorporarse a una flota más grande si fuera necesario. En términos de una flota central, una fuerza que pueda moverse rápidamente de una parte de nuestro sector a otra, debemos tener cuidado de no depender demasiado de barcos colosales o superarmas costosas. La flota debe ser adaptable y estar compuesta principalmente por cruceros ligeros con apoyo de cañoneras y cazas. Una fuerza así está muy por fuera de la capacidad económica en el momento de escribir este artículo, pero con una inversión cuidadosa podríamos ver pronto una flota modesta que sea capaz de proyectar suficiente fuerza para rechazar el acoso criminal. Tal modestia tal vez no sirva a Mandalore para siempre, y las doctrinas deben cambiar con los tiempos, pero por ahora la lucha contra la piratería debería ser el foco principal de nuestra doctrina vacía. Doctrina terrestre. En el peor de los casos de una invasión planetaria, la última línea de defensa serán las distintas PDF, Fuerzas de Defensa Planetaria, de un planeta defensor. Este es un tema con el que estoy más familiarizado que el combate en el vacío, ya que las tropas en tierra son una necesidad para mantener y asegurar el territorio. Podrías tener la flota más grande de la galaxia, pero si no tienes soldados para luchar en tierra y derrotar a los enemigos que lograron infiltrarse en tu mundo, estás limitado a la cantidad de herramientas disponibles. Si, digamos, una fuerza de infiltración logró colarse en un planeta poblado y laborioso, no puedes simplemente mover tu flota y bombardear el planeta para deshacerte de los infiltrados. Por un lado, no es una garantía de que los obtendrás todos sin limpiar el planeta de vida, y segundo, esto no significa que una flota sea inútil, significa que tanto las fuerzas del vacío como las de tierra deben trabajar en conjunto para cubrir todas las vías de ataque y cooperar para la defensa de su planeta. Volvamos a centrarnos en la doctrina terrestre. Es un hecho bien conocido que cada planeta es diferente. Sin embargo, esto hace que un PDF estandarizado sea una forma subóptima e ineficiente de organizar un PDF. Una PDF organizada y entrenada en Mandalore con infantería, vehículos, artillería y aviones trabajando en sincronía como una unidad de armas combinadas en un desierto amplio y abierto puede ser una fuerza extremadamente versátil y capaz. Sin embargo, en los densos bosques de Jakalia, los vehículos y los aviones son mucho menos efectivos ya que quedarán bloqueados por densos árboles y vegetación, y la artillería no puede bombardear eficazmente ya que sus rayos impactan en los árboles con más frecuencia que el ejército enemigo. En las montañas de Gargón, la infantería y los vehículos mecanizados pueden tener dificultades para atravesar el terreno rocoso, la infantería al menos podría tener acceso a mochilas propulsoras o transporte aéreo, los vehículos pesados y la artillería no tienen esa capacidad, lo que hace que el PDF de Gargón dependen más de su poder aéreo que de sus vehículos. Por lo tanto, es más beneficioso para varias PDF de varios planetas desarrollar su propia doctrina que pueda utilizar su entorno en su propio beneficio. Dejaré los detalles a los organizadores de doctrina de las respectivas PDF, ya que ellos saben qué doctrina encajaría mejor con su propia situación. Sin embargo, hay algunos conceptos universales en la guerra moderna que son bastante sencillos de entender. El primero son los distintos roles dentro de un ejército moderno: infantería, vehículos, aviones, artillería, tripulación de logística e ingenieros. Cada uno tiene su propio subtipo y cada subtipo desempeña un papel en un ejército moderno. La infantería es la columna vertebral de todo ejército y el elemento de combate más versátil de cualquier ejército. Ellos son los que deben mantener el terreno, tomar territorio, realizar reconocimientos y mucho más. Hay una razón por la que me estoy centrando en el nivel de empresa, y es que es bien sabido que es una unidad de tamaño natural de 150 personas, y hay una razón para ello. La mayoría de los sintientes sociales tienen un límite en la cantidad de otros sintientes que pueden conocer personalmente y de los que pueden realizar un seguimiento. Ese número rara vez supera los 150.
Si está en una empresa, es probable que conozca a todos los otros miembros de la empresa, sus directivos y viceversa. No solo se registran sus nombres, sino también las habilidades que podrían tener y sus antecedentes familiares, porque puede considerarse información importante que vale la pena recordar. En la batalla, el comandante de la compañía puede correr hacia cualquier miembro de su compañía, reconocerlo inmediatamente, gritar su nombre, darle una orden y esperar que la cumpla. Ese soldado miraría hacia arriba, vería a su oficial, lo reconocería inmediatamente, reconocería su voz y pensaría: «Oh, me han dado una orden. Yo simplemente lo llevaré a cabo». Por encima del nivel de compañía, se requiere formalidad con órdenes firmadas y escritas, debido al hecho de que las tropas podrían no reconocer a la persona que entrega la orden y no necesariamente confiar en esa persona, lo que podría significar la diferencia entre el éxito o el fracaso en medio de la batalla. Los armeros se encargan de todos los aspectos de la logística necesaria para abastecer un sector de combate, desde el suministro de municiones a las divisiones de combate, el mantenimiento del equipo de las PDF, el almacenamiento y transporte de suministros a varias bases, e incluso el entrenamiento de este personal no combatiente está a cargo de este grupo. Los ingenieros se encargan de todo tipo de construcción militar. No se equivoque, este es un papel muy importante porque su experiencia en construcción puede utilizarse en tiempos de paz como ingenieros civiles. Ser capaz de prestar servicios vitales de ingeniería pública y militar. Asociarse en la paz y la guerra para fortalecer la seguridad de un planeta, dinamizar la economía y reducir los riesgos de desastres. Por supuesto, la brigada se divide en grupos de ingeniería que se especializan en la construcción, compañía de equipos que fabrica piezas para el ejército, compañía de vehículos que fabrica repuestos para vehículos y, finalmente, compañía de ingeniería que está formada por ingenieros de combate, que se encargan de los trabajos de ingeniería en el campo de batalla mismo, como reparación de puentes, demoliciones, limpieza de minas, creación de bases avanzadas o fortificaciones. Debo reiterar nuevamente la necesidad de que las formaciones de clanes se subordinen a estructuras de mando de sectores, sistemas o planetarios. Si bien un ejército de clan puede ser formidable, solo a través de una acción coordinada podremos lograr la victoria en esta era moderna. Doctrina cultural. El conflicto no se trata simplemente de detonadores y bombas, sino que hay muchos factores blandos en juego. No solo debemos unificar nuestra imagen interna de los mandalorianos, sino que debemos presentar una imagen útil de nosotros mismos a la galaxia en general. Nuestro sector civil es tan vital para la defensa de Mandalore como nuestros grandes clanes guerreros. Se deben tomar todas las medidas necesarias para asegurar que la galaxia en general participe de la comida mandaloriana, vea videos mandalorianos, lea novelas mandalorianas, vea obras de teatro mandalorianas y se pone ropa mandaloriana. En este frente, es vital que el sector privado desarrolle medios contemporáneos desde una perspectiva cultural mandaloriana, pero que dichos esfuerzos cuenten con subvenciones y financiación de los distintos mundos de nuestro sector. Si bien deberíamos esforzarnos mucho en exportar estos medios, ante todo debería ser del gusto del mandaloriano. Es ese carácter distintivo lo que será un gran atractivo para los no mandalorianos. Se debe poner especial énfasis en producir entretenimiento para niños y adolescentes mandalorianos. Cuentos modernizados de heroísmo y valentía con mensajes que promueven el trabajo en equipo y la buena moral mandaloriana. Cuando los jóvenes de la galaxia participen en estas historias diseñadas para nuestros propios jóvenes, se plantará en ellos la semilla de un entendimiento común que crecerá en respeto y dignidad para nuestra cultura y nuestra gente. Nuestra cultura es única en toda la galaxia y esa es una gran fuente de fortaleza. Debemos apoyarnos en nuestra larga historia y tomar de ella elementos que capturen la imaginación de la gente de la galaxia. En nuestras obras de teatro, novelas y videos no debemos rehuir la controversia, los elementos que impactan y desafían al espectador. De hecho, estamos compitiendo con un dominio corporativo sobre el entretenimiento, y es solo la autenticidad lo que atraerá más eficazmente la atención sobre nosotros mismos. Ese frente. Tenemos una gran cantidad de patrimonio común que yace en ruinas en las fortificaciones de nuestro sector y en las fortalezas de los clanes, llenas de artefactos que no se ven en la galaxia desde hace miles de años.
La remodelación de estos lugares para que personas ajenas puedan visitar y contemplar nuestros grandes logros puede aportar créditos vitales a nuestro sector. Muchos de vosotros os creéis por encima del entretenimiento de los no mandalorianos, y de hecho es cierto que muchos de ellos no apreciarán lo que les estamos ofreciendo. Pero difícilmente se puede respetar a cualquiera que se aleje del trabajo necesario por el bien de Mandalore. Mandalore el Grande no castigó a los guerreros que se consideraban demasiado buenos para luchar en la retaguardia, demasiado orgulloso para actuar como una distracción. Hay muchas funciones en nuestra defensa común que pueden parecer menos honorables que otras, pero no son menos vitales cuando se presentan como una estrategia común de las batallas que debemos afrontar. El discurso de la plata blanca: no tengo ningún interés en liderar un movimiento. Tengo interés en crear un debate. Uno para ver si podemos crear un punto medio estable entre lo viejo y lo nuevo y, hasta donde yo sé, vamos por buen camino. Llegar a ese punto medio a medida que la gente descubre aspectos del códex que les gustan y los implementa, y eso me parece perfectamente bien. Lo que no me parece bien es la guerra sin sentido. Amigos míos, permítanme ser claro. Aquellos que hayan visto mi conducta aquí sabrán que no soy un novato en la guerra, al conflicto y la lucha. De hecho, esto es lo que se espera de cualquier mandaloriano respetado. El dominio de la batalla está en nuestra sangre y me enorgullezco de la habilidad que he cultivado, como debería serlo todo mandaloriano respetable. Pero sé que mi corazón late con simpatía por cada niño disperso de Mandalore, un odio ardiente que consume cada fibra de mi ser. Odio la guerra. Odio el grito de batalla de hombres y mujeres demasiado jóvenes para conocer la vida antes de caer solos y sin nombre. Odio los fríos cálculos del bombardeo orbital. Odio la desesperación salvaje de una carga y el deber sangriento de una línea defensiva. Odio las casas arruinadas. Odio que la industria se convierta en nada más que bombas y desintegradores. Odio la brillantez de la programación retorcida para producir droides insidiosos que no hacen más que acabar con la vida. Odio las batallas en los campos de cereales y odio los bosques convertidos en cenizas. Odio las ciudades convertidas en escombros y la abundante belleza de la naturaleza convertida en barro y cráteres. Odio las guerras que arrasan mundos, sistemas y galaxias. La guerra inútil toma todo lo bueno y lo convierte en un páramo, llena nuestras tumbas y priva a nuestros hijos. Nos roba. Nos roba lo mejor y lo más brillante y nos deja solos y sin amigos. Aislados de la galaxia y residiendo en un mundo desértico creado por nosotros mismos. Los nuevos mandalorianos se alejan de todo conflicto, se alejan de la fuerza y de nuestras antiguas costumbres con la esperanza de no volver a ver una guerra nunca más. Los entiendo, de verdad. Pero no estoy de acuerdo con ellos. No lo hago. No temo a la fuerza, al desintegrador, a nuestra armadura, a nuestra herencia. No temo nuestra capacidad de luchar por lo que es correcto. Ningún mandaloriano debería hacerlo. El derecho a unificar Mandalore recaerá en los hombres y mujeres que porten espadas pero sepan cuándo mantenerlas envainadas. No somos animales. Rabio, salvaje y menos que inteligente. Somos mandalorianos. Todos y cada uno de nosotros. Podemos razonar, debatir y alejarnos de la batalla hasta que no nos quede otra opción. Solo entonces, cuando hayamos demostrado nuestra paciencia y racionalidad, desenvainaremos la espada y derrotaremos a nuestro enemigo con una ferocidad que conmocionará y asombrará a la galaxia. Ese es el camino.